Buenas, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Escala tu Asesoría y en este vídeo te voy a explicar exactamente por qué tus anuncios traen prospectos sin capital, ¿vale? Esto es un problema que le pasa a muchos asesores financieros independientes y en este vídeo te voy a explicar cómo solucionarlo, cómo diferenciarte de tu competencia e incluso cómo hacer anuncios completamente distintos a los que están haciendo ahora mismo asesores financieros independientes y es una manera bastante quemada de hacer anuncios para que te puedas diferenciar y demás. Y también te voy a explicar cómo filtrar desde el propio anuncio para que el 100% de tus prospectos lleguen literalmente con el dinero que dice que tienen. Porque hay mucha gente que miente, que dice, no, es que yo tengo 50.000, pero es que la tengo en la vivienda habitual, entonces no tengo 50.000, tengo 10.000. O sea, hay muchos líos que vienen con este tipo de clientes y en este vídeo te voy a explicar exactamente esto, ¿vale? Cómo simplificar los anuncios, cómo hacer que los anuncios te funcionen de manera adecuada para que tengas resultados lo antes posible, ¿vale? En todo caso, tengo una carpeta de recursos completamente gratis justamente aquí debajo en la descripción y en esa carpeta tengo recursos súper interesantes que nosotros mismos utilizamos con nuestros clientes y es una carpeta completamente gratis donde tienes un montón de recursos súper valiosos, ¿vale? Pero en todo caso, si quieres que te ayudemos nosotros, te ayudamos con la agencia que tenemos de Escala tu Asesoría, también tienes el link abajo para que agendes una reunión conmigo o con una persona de mi equipo, ¿vale? Entonces vamos a ver el vídeo. Vamos a ver todas estas slides y esta presentación para que sepas cómo puedes hacerlo. Y es que el problema es el siguiente. Es muy común que en el sector financiero hagas publicidad y que a las reuniones lleguen prospectos sin capital, quemando tu equipo de ventas y sin conseguir clientes. Y sucede porque la mayoría de las firmas, la mayoría de asesores financieros, aplican recomendaciones genéricas del mercado que no resuelven la atracción de inversores realmente cualificados. Y es que muchos asesores o muchos equipos de marketing que no están especializados en este sector lo que hacen es literalmente copiarle el mismo sistema que le funciona a un constructor o a una persona que hace reformas a un asesor financiero. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por eso yo siempre incido en que contrates a una persona específicamente especializada en esto y que lleve años en el sector. Si es una persona que lleva 3 o 4 meses en el sector, no te lo recomiendo, porque probablemente nos esté copiando a nosotros y no tenga los mismos sistemas que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, lo que te recomiendo es una persona experimentada, ya sea yo, ya sea otra persona, pero que entienda este sector, que entienda que en ese sector no se consiguen resultados porque pongas un anuncio en el que pongas que soy asesor financiero y te voy a ayudar, no vas a conseguir resultados así. Y tienes que hacerlo bastante bien y bastante fino para que la gente no piense que eres un estafador, ¿vale? Porque en este sector mucha gente piensa eso, que si te ven en un anuncio y tal eres un gurú de las finanzas y les vas a estafar o lo que sea, ¿vale? Porque mucha gente viene con este tipo de problemas. Entonces, el error que casi todos recomiendan es el siguiente, y es segmentar por alto poder adquisitivo a través de marcas de lujo. ¿Qué pasa? Que muchas agencias lo que hacen es buscar perfiles de alto poder adquisitivo con marcas de lujo, ¿vale? Que tienen coches de alta gama o intereses exclusivos que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué pasa? Que cuando las agencias o tú, por ejemplo, vas a hacer los anuncios, te van a salir opciones de segmentación detallada y demás. En esas segmentaciones detalladas no tienes que tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar el por qué. Pero mucha gente me pone marcas de lujo para que vengan personas que tienen capital, supuestamente, en marcas de lujo, coches de alta gama o intereses exclusivos como el golf o el pádel o cosas así, ¿vale? Y esto no tiene sentido porque interactuar o mostrar interés en marcas caras o en cosas que gente con poder adquisitivo hace no significa que el prospecto tenga patrimonio real para invertir contigo. No tienen nada que ver, porque a mí me gustan los coches caros y no tengo 5 millones de euros, ¿vale? A mí me gustan marcas caras y no tengo 5 millones de euros en diferentes cuentas corrientes y en distintos bancos, ¿vale? Entonces, cuando tú ejecutas esta segmentación, lo que estás haciendo literalmente es atraer a personas que les gustan las marcas de lujo, que les gustaría sentirse que tienen mucho dinero y vas a atraer al perfil completamente, o sea, el perfil que no quieres, ¿vale? Entonces, esta segmentación no la deberías de hacer. Si ves que tu agencia, si tú te ves a ti mismo que estás marcando ya la segmentación por intereses de marcas de lujo, coches de alta gama, etcétera, deja de hacerlo, porque en este vídeo te voy a explicar una manera mucho más efectiva de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué esta segmentación falla? La audiencia es más pequeña, el coste se dispara y es el mismo problema. ¿Qué pasa? Que por el coste, gracias a que has puesto marcas de lujo, coches de lujo, etcétera, 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 vas a pagar más del doble por este tipo de clientes. ¿Por qué? Porque la plataforma reduce tu audiencia al cerrar tanto la segmentación y el coste por resultado se dispara. Entonces, ¿qué haces tú al hacer esto? Literalmente la estás liando porque le estás diciendo a Facebook que tu público tiene intereses muy caros
y necesitas ese tipo de público. Y realmente a lo mejor ese tipo de público no es el que te interesa. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Los mismos prospectos, pero más caros. Y ya está. Es la liada del siglo. Llegas a usuarios similares a los que tenías antes, pero pagando mucho más. Y a tus llamadas siguen llegando personas sin capacidad económica. Descarta esta práctica de inmediato. Nosotros al principio sí que es verdad que lo utilizábamos porque pensábamos que íbamos a llegar a público más cualificado. Y los costes publicitarios se nos disparaban exageradamente por lo alto, ¿vale? Y por eso yo no lo recomiendo, porque si estás segmentando constantemente por cosas de alta gama, la audiencia se te va a reducir un montón, el coste se te va a disparar otro montón y vas a pagar más del doble por los mismos leads que si lo haces de la siguiente manera. ¿Cuáles son las tres formas que sí funcionan al hacer esto? Filtrar capital sin depender de la segmentación de la plataforma. Y esto es algo que la gente todavía no entiende y es directamente segmentar por el anuncio. Primero, tienes que meter en el registro barreras de entrada. ¿Por qué? Porque si no pones barreras de entrada y no se lo pones complicado al usuario, se te va a apuntar cualquier persona. Entonces, en tu registro tienes que poner filtros en tu página de registro antes de dar acceso al calendario. Cuando haces esto, ¿qué consigues? Meter más fricción al proceso y que la persona que no está cualificada no se va a molestar en meter sus datos porque no es para esa persona. Entonces, ganas bastante en el filtrado de la persona que te llega al final. Luego, por otra parte, aviso explícito en el vídeo de ventas, ¿vale? Advierte que tu servicio exige un patrimonio mínimo para trabajar juntos. Pueden ser 50.000, 400.000, 500.000, 700.000, los que sean. Pero lo tienes que avisar, porque si no lo avisas, la persona va a llegar y te va a agendar en el calendario. Entonces tienes que avisarlo de manera constante cuál es el patrimonio mínimo para empezar a trabajar contigo. Si no lo haces, te va a llegar gente de 2.000, 3.000, 4.000 euros que no te interesa trabajar con ellos. Vas a perder una hora de tu tiempo teniendo reunión con ellos y al final te vas a cabrear porque no lo vas a cerrar, porque no tienen capital disponible para tú poder trabajar con ese capital, ¿vale? Y luego también en el calendario, haz preguntas de precualificación. Añade preguntas sobre rangos de inversión al reservar la cita. Si tú, por ejemplo, trabajas con personas que tienen mínimo 50.000 euros, ponme un rango. Trabajo con personas que tienen mínimo 50.000 euros hasta 500.000 euros. Pero ponme un rango. Si no me pones un rango, te va a llegar gente de todos los tipos. Entonces, a cuanto más difícil tú se lo pongas a la persona, más filtrados te van a llegar, menos reuniones vas a tener, pero más cualificadas. Entonces, tu tasa de cierre va a aumentar considerablemente, ¿vale? Y no vas a perder horas y horas y horas teniendo reuniones con personas que a lo mejor no te interesan. ¿Y cuál es la regla fundamental de todo esto? Pues cuanto antes segmentes, más efectivo es todo el embudo. Y la estrategia más potente es filtrar la capacidad económica desde el propio anuncio. Así logras que el 100% de los usuarios que entran en tu ecosistema ya estén cualificados para invertir, antes de gastar un solo euro en moverlos por el embudo. ¿Qué pasa? Mucha gente se centra en cambiar el copy de la página web, el copy del vídeo, el copy de los embudos, el copy de todo, pero no cambian lo más importante y es filtrar a partir de los anuncios. Cuando haces el filtro a partir de los anuncios, te van a llegar clientes mucho más cualificados porque estás filtrándolos desde el principio del embudo, que son los anuncios. Mete filtros lo antes posible. Mete fricción lo antes posible, porque cuanta más fricción metas tú en el cliente, más cualificado te va a llegar la persona que te va a agendar la llamada, ¿vale? Y aquí entramos al sexto punto, que es decirlo versus presuponerlo, ¿vale? La forma de filtrar en el propio anuncio marca toda la diferencia. Y es que muchas agencias de marketing digital, supuestamente especializadas en asesores financieros o agencias genéricas y demás, cada vez lo hacen menos efectivo. ¿Por qué? Porque lo está utilizando demasiada gente. ¿Cuál es el anuncio o el típico anuncio que utilizan las agencias ahora? Pues decirlo explícitamente. Por ejemplo, si tienes un capital de entre 50.000 y 100.000 euros, esto te interesa. Esto es muy usado por las agencias. Resulta muy obvio y genera rechazo en el inversor. ¿Por qué? Porque lo lleva escuchando desde hace 4 meses, ¿vale? Todo el mundo hace esto ahora mismo. Y no deberías de hacerlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de porque la está utilizando todo el mundo. Y cuando alguien utiliza algo demasiado, se acaba quemando, luego el inversor lo acaba viendo y acaba teniendo rechazo por el mismo mensaje. Y si no te diferencias, no te van a llegar clientes, literalmente porque van a empezar a comparar lo más barato. Entonces, si el inversor ve que todos sois iguales, que os comunicáis de manera muy idéntica y tenéis los mismos anuncios, va a agendar llamada contigo, con el otro y con el otro. No te va a agendar a ti porque resuene con el problema que tú resuelves, sino porque todos os parecéis y va a comparar a ver cuál es el más barato. ¿Cuál es la estrategia que nosotros utilizamos con nuestros clientes? Presuponerlo con el problema, ¿vale? Y aquí es que describimos una situación financiera que solo tiene sentido si ya hay mucho capital de por medio, sin mencionar ninguna cifra. ¿Qué hacemos con esto?
que si lo decimos implícitamente, en la cabeza del inversor va a resonar mucho mejor con sus problemas. Y no es, si tienes un capital de entre 50.000 y 100.000 euros, no. Sino, le estás hablando a la persona que tiene un problema patrimonial bastante alto. Y aquí te voy a poner varios ejemplos. Dos ángulos, ¿vale? Aquí está el ángulo 1, que es de la venta de la empresa familiar. Si una persona vende la empresa familiar, tiene bastante capital. Entonces aquí le puedes atacar por la frustración, por la alta carga tributaria tras vender la empresa. Si tú sabes perfectamente que una persona que vende la empresa tiene capital, habla de sus problemas. Vas a traer a este tipo de persona. Y este tipo de personas es la persona que te interesa realmente. Y luego, por otra parte, el ángulo 2, patrimonio disperso. El malestar de tener el dinero repartido en 5 bancas privadas sin lograr batir la inflación. Aquí, estos dos ángulos son ángulos ganadores que nos funcionan a nosotros y que nos atraen inversores y personas que tienen mucho capital a partir de los 100.000, 150.000, 300.000 euros, ¿vale? Si te vas aquí a decirlo explícitamente, vas a quemar a la audiencia, que ya realmente estos asesores que hacen los anuncios de esta manera la tienen súper quemada, pero si te vas a hacerlo implícitamente, la persona automáticamente va a saber que tiene este problema y que tú eres la persona indicada para solucionárselo, porque ya lo estás filtrando con el problema que tiene. ¿Vale? Entonces, la persona que te va a llegar va a ser persona que tienen mucho capital porque tienen problemas con carga tributaria, por ejemplo, tras vender la empresa. O tienen el patrimonio muy disperso. Una persona que tiene el dinero repartido en 5 bancas privadas tiene mucho capital. A lo mejor tiene 100.000 en una, 80.000 en otra, por los productos que le acaban vendiendo. Entonces, quédate con esto. No hagas los anuncios directamente diciéndole a la persona el capital que tiene. Eso está muy bien, lo puedes utilizar y te va a funcionar. Pero la manera de hacerlo es esta. La manera correcta de hacerlo es esta. Porque cuando tú se lo haces ver a la persona implícitamente y se lo haces ver a través de sus problemas, no le estás diciendo tienes 100.000, 400.000 euros, que es lo que está haciendo todo el mercado ahora mismo, sino le estás diciendo el problema que tiene, la problemática, cuál es la solución en que tú lo solucionas. Entonces, nos ha quedado claro en este vídeo de que la segmentación detallada, deja de utilizarla porque vas a quemar muchísimo capital y muchísimo dinero en los anuncios. Por otra parte, no lo hagas de forma explícita, no digas, si tienes más de 30.000, 40.000 euros, no hagas eso porque ya el 90% del mercado lo está haciendo y hazlo de esta manera. Pruébalo, ¿vale? Pruébalo. Te va a funcionar bastante bien, lo estamos utilizando con bastantes clientes y lo estamos haciendo a través de comentarle el problema que tiene el cliente, ¿vale? Si no lo haces de esta manera, vas a quemar mucho dinero, créeme. Lo hemos intentado, lo hemos probado todas las estrategias, hemos probado más de 500 ángulos de anuncios. O sea, sabemos los ángulos que funcionan y mi recomendación es que pruebes esto, hacerlo de manera implícita, ¿vale? Porque va a entrar mejor en la cabeza del cliente, presuponiendo el problema que tiene con su capital. Entonces, el 100% de tus contactos con el dinero asegurado es el resultado. Si tus anuncios presuponen un alto nivel adquisitivo, todo lo que avanza por tu embudo ya cumple tus mínimos de entrada. Todo lo que entre por tu embudo. Resuelves para siempre el problema de perder el tiempo en reuniones con prospectos que no tienen capacidad económica real de inversión. Sencillamente tienes que hacer esto. Presupón el problema que tiene la persona, ve a persona con alto poder adquisitivo y mete filtros constantemente, como te vengo comentando aquí. Mete mucha fricción en el registro, en los anuncios primero, luego en el registro, luego en el vídeo de ventas, luego en el calendario, y si puedes meter más filtros mejor, porque una persona que quiere trabajar contigo va a superar todos los filtros, no vas a tener menos reuniones, o bueno, vas a tener menos reuniones, pero las personas con las que tengas reuniones vas a cerrarlas prácticamente en el 80% de los casos, pero vas a perder menos tiempo en hacer reuniones que no te van a salir a cuenta. Básicamente este vídeo se trata de eso. En caso de que te ayudemos a implementar estos sistemas, ¿vale? Con nosotros, tienes el link abajo para que agendes una llamada con una persona de mi equipo o directamente conmigo, o puedes hacerlo por tu cuenta, que es completamente gratis, con el link que tienes también en la descripción, que es una carpeta en donde te explico absolutamente todo lo que tienes que hacer para aumentar la facturación de tu asesoría financiera, ¿vale? En caso de que quieras que te ayudemos, abajo tienes el link. En caso de que quieras hacerlo gratis tú, pues abajo también tienes el link con la carpeta de recursos completamente gratuita, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y chao.